Sí, profe, pero creo que no hay ninguna duda hasta ahora. Se Ah, entendió bueno, claro de lo que venimos viendo. bueno, vamos a continuar entonces, vamos a ver el práctico número 7. A ver, ¿dónde está el...? Espere, que no soy muy bueno en esto yo, ¿no? Me van a tener que tener un poquito de paciencia porque aquí está. ¿Ve ahí? Sí, profe. ¿Se ve? Bien, bien. Avísenme porque yo no soy bueno con este tema de la tecnología, ¿no? Bueno, el caso 7 es un caso típico de parcial. Es un plazo fijo. Dice que en un certificado a plazo fijo se lee capital inicial 1.000 pesos. El plazo 180 días. La tasa de interés es una tasa nominal anual de 0,35 para capitalización semestral. Este documento es transferido 75 días antes de su vencimiento, rigiendo en ese momento una TEA del 0,40. Determine previo gráfico y análisis el valor de equilibrio financiero del certificado. ¿Ustedes saben lo que es un plazo fijo? ¿Conocen lo que es un plazo fijo? Sí, profe. ¿Todo? Sí, profe. No, profe. Bueno, Sí, entonces, profe. bueno, si alguno no conoce, por favor, me dice, yo se lo explico más o menos, brevemente, qué es lo que es un plazo fijo. Dijeron no, profe. ¿Ah? Te dijeron no, hay un chico que dijo no. ¿No conocen? Bueno, a ver, Hay chicos que dijeron que no. no conocen, es que no estoy yo con el tema de, a ver, del chat. Por eso le digo que hay chicos que dijeron que no. Ajá. Bueno, a ver, para eso que dicen que no conocen nunca o nunca vieron o nunca hicieron un plazo fijo, un plazo fijo es una operación financiera que sea una persona o una empresa realiza en un banco. ¿Cómo es esta operación? Ustedes van al banco, digamos como era antes, ¿no es cierto? Y hacen un depósito por un plazo determinado. El banco enuncia en su pizarra, ¿no es cierto?, cuál es la tasa de interés que paga por dejar ese depósito en el tiempo establecido. En este caso dice que yo pongo un capital de 1.000 pesos a plazo fijo durante 180 días para que a mí me pague, pero con una tasa de interés de 0,35% anual, ¿no es cierto?, con capitalización bimestral. Para que a mí me paguen el interés, esa plata tiene que estar depositada, inmovilizada para el dueño del dinero, ¿no es cierto?, para el que hace el depósito, durante 180 días. Y el interés se paga en tiempo vencido, al final del plazo de los 180 días. Porque siempre el interés con esta tasa ahí que ustedes ven, es el interés vencido, siempre se paga al final del plazo previsto o fijado en la operación financiera, nunca se paga antes. Ahora todo es virtual, pero antes el banco te sabía dar un certificado, digamos, un papel, antes era un cartoncito, después ya se hacía papel, el cartón, y ahora ya no te dan nada porque simplemente te dicen que vos lo tenés al capital ese en la cuenta, en tu caja de ahorros, ya lo tenés inmovilizado, te lo sacan de tu cuenta particular y te ponen un plazo fijo. Lo tenés inmovilizado
no lo podés sacar esa plata. Y al final del plazo el banco te acredita, o antes se presentaba uno en la ventanilla, te pagaba, te devolvía el capital más los intereses que se devengaban hasta la fecha del vencimiento del plazo fijo. Esa es una operación de plazo fijo, es una imposición que uno hace y que gana interés en el plazo determinado. Antes habían plazos fijos que eran endosables, después no eran endosables, eran intransferibles. Supongamos que este sea un plazo fijo endosable, o sea que a mí me dan el cartón, lo imaginemos como un cartón, donde ahí te decían el capital que pusiste, el plazo con el que está previsto, la tasa de interés que te pagan y cuánto te van a pagar al final del periodo de interés. Te sumaban el capital más los intereses y ese era el valor del plazo fijo, el monto como en este caso que ustedes lo ven en la gráfica, a los 180 días. Yo ponía los 1.000 pesos en el momento cero, ¿no es cierto? Profe, Y disculpe. No sí, estamos logrando ver la pantalla, solo se ve sus archivos. no está todavía, entonces, bueno, gracias. ¿Está ahí? Sí, ahora sí. Ahora sí, profe, ahora sí. Bien, bien, gracias. Entonces, como te decía, vos colocabas un capital en el momento cero, ¿no es cierto?, de 1.000 pesos, y el banco en el cartoncito te decía que a los 180 días vos vas a cobrar tanto de interés, y ese era el monto que te pagaba al final del vencimiento. No te lo podían pagar antes, porque ya estaba pactado, estaba fijado. Yo no podía ir al banco y decirle, mira, han pasado 100 días y me quiero ir, yo quiero salir del plazo fijo y necesito la plata. No se podía porque ya estaba previsto, estaba firmado como una especie de contrato, digamos, era un contrato donde yo no podía disponer del dinero hasta el final del plazo previsto en el certificado. Pero sí vos lo podías transferir. Lo transfería, lo vendía a cualquier persona, me lo vendía a mí, y yo te lo compraba. Este caso es una cosa similar. Yo hago un depósito a plazo fijo de un capital de 1.000 pesos durante 180 días, en el cual el banco me dice que me va a pagar una tasa del 35% anual que capitaliza en forma semestral. ¿No es cierto? Esa es la operación. ¿Cuánto es el monto que tengo yo? O que voy a alcanzar a los 180 días. Evidentemente, ustedes fíjense en que la tasa es una tasa nominal anual. No la puedo aplicar a 180 días. Si bien es con capitalización semestral, ahí sí, ahí ya la puedo aplicar de manera directa al decirme que es una tasa nominal anual con capitalización semestral. Y habíamos dicho nosotros que vamos a considerar siempre que el año es de 360 días, es el año comercial, donde todos los meses, los 12 meses van a tener 30 días, sin especificar cuál es el año, el mes que tiene 31, 28, 30, porque ese sería el año civil de 365 días. Ya claro, si bien por norma del Banco Central de la República Argentina obliga a todas las entidades financieras y a los bancos a que el cómputo para los intereses es considerando el año de 365 días. Por eso en la fecha del certificado que yo le hablaba, se ponía la fecha del depósito y se fijaba cuántos días traía, supongamos ahora lo hacía en abril, ¿no es cierto? Bueno, estamos a 26, 4 días de abril, más mayo que tiene 31, más junio que tiene 30, más julio 31 y agosto, entonces había que sacar la fecha del vencimiento. Nosotros vamos a evitar ese problema y vamos a considerar que todos los meses son de 30 días. ¿Se entiende? Sí, Bueno, profe. si hay preguntas. Entonces, esta es la gráfica.
la representación gráfica de esta operación va a ser que yo pongo un capital de 1.000 pesos durante 180 días y voy a determinar el monto para saber qué es lo que me dice el monto del plazo fijo, cuánto me van a determinar el monto. La resolución va a ser determinación del valor del plazo fijo en función de la tasa pactada, porque la tasa pactada que yo pacté con el banco, que yo acordé y por el cual hice el depósito en plazo fijo, era una tasa del 0,35, que era una tasa nominal anual del 0,35 para capitalización semestral. Entonces, para que veamos cuál es la tasa y hagamos un poquito de ejercitación con respecto a la conversión de tasa, la vamos a considerar a la tasa, vamos a transformarla a esta tasa en 180 días. Es lo mismo que si yo capitalizaría un solo subperiodo, ya lo vamos a ver. A esta tasa nominal anual la vamos a transformar en una tasa efectiva, partiendo de la fórmula de la igualdad de que 1 más I' es igual a 1 más I sobre M elevado a la M. Esa es la fórmula para determinar, para indicar que la tasa efectiva es igual a una tasa nominal anual con capitalización superior, con la tasa proporcional. La tasa efectiva, no se olviden que hace una sola capitalización en el periodo. Haciendo un reemplazo dentro de la fórmula, la incógnita mía va a ser la tasa efectiva y la tasa nominal anual para capitalización semestral. El año tiene 2 semestres y en el año va a capitalizar 2 semestres porque a esta tasa efectiva me está haciendo referencia al año. Entonces, haciendo un pasaje de término, ¿no es cierto?, resolviendo esta operación, me dice que la tasa efectiva anual es del 0,38. Es una tasa efectiva anual. La vamos a transformar en día para que la apliquemos capitalizando en forma diaria. Partiendo también de la misma ecuación de que 1 más I' es igual a 1 más I sobre M a la M, y reemplazando, porque aquí ya conozco la tasa efectiva y mi incógnita va a pasar a ser la tasa nominal anual para capitalizar. Y haciendo un pasaje de términos, resolviendo algebraicamente esta igualdad, ¿no es cierto?, determino que la tasa I es igual a 0,3222, que esa es una tasa nominal anual para capitalización diaria. Esta I es una tasa nominal anual para capitalización diaria. Como esta es efectiva, el año tiene 360 días, ¿no es cierto?, y va a capitalizar 360 veces. Esa es una tasa nominal anual para capitalización diaria. Esta tasa la voy a utilizar para la aplicación en la fórmula del monto compuesto, donde el monto compuesto sabemos que es el C sub n es igual a C sub 0 por 1 más I sobre M elevado a la M por N. El monto al cabo de los 180 días, aquí donde está marcado en la gráfica a los 180 días, ¿no es cierto?, reemplazando va a ser 1.000 pesos que yo puse de capital, más la tasa, que es una tasa nominal anual para capitalización diaria, es tasa nominal anual 0,32,22 sobre 360 porque es anual, pero en 180 días va a capitalizar 180 veces. Aquí lo único que tengo que hacer es resolver directamente toda esta operación, ¿no es cierto? Y me dice que el monto al cabo de los 180 días va a ser de 1.174,72. O sea que me van a pagar al final, a los 180 días, cuando se venza, cuando se produzca el vencimiento del plazo fijo, me van a devolver el capital de 1.000 pesos más 174,72 de intereses. Ese es el monto, porque el monto es la suma del capital más los intereses. 1.000 más 174,72, que son los 1.174,72.
capitalizando, ¿no es cierto?, con esta acción semestral. Si yo en esta fórmula, en esta del plazo fijo, pongo 1000 por 1 más 0,30, la tasa que me dan sobre 2 elevado a la 1, porque es 0,35 tasa nominal anual para capitalización semestral, esta es la nominal. ¿Cuántos semestres tiene el año? Tiene 2 semestres, donde va 360, pongo 2, es un semestre, me da exactamente lo mismo, directamente con 0,35. Sí. Perdón, ¿puede repetir lo último? Porque se le entrecorta y no hemos entendido. Bueno. Entrecorta todo. ¿Dónde? El monto. ¿A mí o a vos? A usted se le entrecorta. Yo que soy yo el que tengo problemas. Sí, profe, yo no. tengo problemas. A ver, para. Se escucha entrecortado y Sí. no se logra comprender bien lo que termina diciendo. A ver. A ver, ahí estoy en otro Wi-Fi. Es malísimo el Wi-Fi de mi zona, ¿no? A ver, habíamos quedado acá en el monto, ¿puede ser? ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, profe, ahora se escucha más. Sí, profe. Profe, ¿puede Bueno. intentar apagando su cámara para que se estabilice un poco el audio? ¿Apago mi cámara? Puede intentar con eso, a ver No si me se quieren ver, estabiliza. No me quieren ver, ahí. Ya me borro. Ya me borro. Ahí. ¿Ahí? Yo creo que ¿Se sí, escucha? capaz que ahí. Profe. Sí. Sí, profe, se escucha bien. No ganan nada en no verme, así que no pierden nada, perdón dicho, en no verme. Así que bueno, vamos a calcular de nuevo el monto del plazo fijo, ¿no es cierto?, a los 180 días, considerando este capital, aplicando la fórmula del monto, que ya ustedes la recontra conocen, que el monto es igual a C sub n igual al capital inicial por 1 más I sobre M elevado a M por N. El monto a los 180 días va a ser igual a 1000 por 1 más 0,32, que ya la habíamos determinado a la tasa nominal anual para capitalización diaria, 0,3222, como es tasa nominal anual para capitalización diaria, lo divido sobre 360 días que tiene el año, y lo voy a capitalizar por 180 días, que es el plazo del plazo fijo. Resolviendo esta operación, decíamos que el monto es igual a 1.164,72. ¿Qué significa? Que al cabo de los 180 días, el banco me va a devolver los 1.000 pesos del capital que yo puse, más los 164,72 de los intereses. En total, el plazo fijo me van a devolver, digamos, 1.174,72. Lo que yo les quería decir es que ustedes fíjense que en la fórmula del enunciado dice un tiempo, el plazo es de 180 días, la tasa es una tasa nominal anual de 0,35 para capitalización semestral, o sea que en el año hay 2 semestres. No hace falta hacer esta transformación de la fórmula, porque si yo aplico aquí en la fórmula del monto 1000 por 1 más 0,35 sobre 2, donde va 360, pongo sobre 2, y lo elevo a la 1, porque es un semestre, consideramos que el semestre tiene 180 días, me da exactamente lo mismo del monto a los 180 días, 1.164,62, porque habíamos dicho
que vamos a considerar que el año es de 360 días, entonces un semestre tiene 180 días. Y como esta tasa es una tasa nominal anual para capitalización semestral, lo único que hago es hacerla capitalizar por un solo semestre y da el mismo monto. ¿Se entiende? Sí. Yo hice el cálculo y exactamente no da el mismo número, pero lo redondea. ¿Eso se podría tomar como correcto igual? ¿Sabe? Lo que pasa es que aquí redondeamos para no trabajar con tantos decimales en la tasa nominal anual para capitalización diaria. Aquí me da más de 4 decimales. No sé cuánto es la diferencia, pero es muy chiquita la diferencia, Sí. te aclaro. No sé quién Solo es el que está redondea hablando. 175. Sí, sí, lo que pasa es que nosotros no tomamos todos los decimales, porque si estás con una calculadora te va a tirar 9 decimales, 8 decimales. No vamos a tomar todo porque es una locura para que ustedes también copien. Los problemas que la pequeña, ojo, tiene que ser pequeña la diferencia, no tiene que ser más de uno, ¿no? Ojo, no hay más de uno en entero, sino que son decimales, centésimas, décimas, centésimas. No es que aquí sea 1176, no va a ser, será 1174 con, no sé si lo tengo, con, a lo mejor sea 65, y bueno, ponemos 7 para que, no sé, o 71, 8, ponemos 72. ¿Me entendés? 1175 da. No tiene que ser grande la diferencia. Si no, volverlo a revisar porque no, estaría capaz que está calculando mal, ¿no? No es grande. No es grande, ¿Ah? profe, es La diferencia. 1175. No es grande, ¿no? La diferencia. No. No, Profe, es como referencia, ¿cuántos decimales usamos? En el caso, por eso, nosotros ¿saben estamos... 4? Vos fíjate que en el caso en los casos si ustedes lo han copiado, por supuesto, a los casos 5 de conversión de tasa, cuando pasábamos de la efectiva a la otra tasa, siempre tratábamos de usar 6 decimales para no errarle tanto a la tasa, ¿me entendés? Pero cuando sea el parcial, trabajen con 4 decimales, cosa que después si lo hacemos en porcentaje me queda un número entero con 2 decimales. Trabajemos con 4 decimales como trabajamos acá. Va a haber una pequeña diferencia porque aquí la he fraccionado a la tasa, he sacado una tasa nominal anual, aquí cuando lo elevo a la 1/360 no es exacto y por supuesto va a haber una diferencia de decimales. Hemos tomado 4, aquí tomamos 22, porque por acá debe haber un 3, ¿me entendéis? En el redondeo, no sé si ustedes saben, cuando el número siguiente es más de 5, lo redondeamos para un número siguiente, aquí era un 1 y el siguiente me daba 6, bueno, aquí ya lo ponemos al 2, si era 32, 21, el que sigue es 6, ponemos 32, 22. Eso creo que lo han visto en el redondeo, cómo se redondea. Yo allá en Tucumán decían, bueno, cuando el quinto decimal es 5 y el sexto es 8, bueno, hay que redondear, pero cuando el quinto es 5 y el sexto es 4, no lo puedo redondear para arriba, lo tengo que dejar ahí nomás. Cuando es mayor de 5, se le suma el decimal siguiente. Bueno, esa es la forma de que tomamos para redondear. Es una técnica de redondeo también, ¿no? Eso, no sé si hace falta, si lo han visto en estadística, creo que se sabía ver ese tipo de redondeo. Pero te repito, la diferencia no es tanta la diferencia. Y en los parciales ustedes resuelvan con 4 decimales primero para que les sea menos trabajoso, menos laborioso y comenzar a trabajar con la calculadora con 6, con 7 decimales, ustedes le van a errar en algunos, porque está bien, son los nervios, el apuro, el tiempo que me corre, y bueno, entonces con 4 decimales más o menos lo tienen presente ya. ¿Se entiende?
Sí, profe. Pregunta. Sí, profe. Bueno, aprendan a redondear bien, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa con este plazo fijo? Sigamos, como decía el enunciado, no lo voy a dejar, no lo voy a compartir porque ustedes lo tienen el enunciado. El enunciado decía que este documento es transferido 75 días antes de su vencimiento, rigiendo en ese momento una TEA del 0,40. O sea, habiendo transcurrido 105 días desde la imposición, o sea que me faltaban 75 días para que se produzca el vencimiento, supongamos, como yo le decía hace rato, que estos plazos fijos sean transferibles. A lo mejor ustedes quieren transferirlo porque, qué sé yo, se quieren ir de vacaciones, se quieren ir a pasear a algún lado, o les salió un apuro que tiene que pagar algo urgente y lo tienen al plazo fijo y no van a esperar 75 días, ¿no es cierto? Deciden transferirlo. El tema está ahí que al momento de la transferencia, ustedes fíjense que hay dos tasas vigentes. Una es la tasa pactada. Yo pacté unas tasas del 0,35, tasa nominal anual del 0,35 para capitalización semestral. Si yo establecí o realicé un plazo fijo, esa tasa va a estar vigente por todo el periodo contractual, por todo el periodo del plazo fijo. Si la tasa en este transcurso de los 180 días sube o baja, yo no puedo hacer nada porque yo ya establecí el contrato con el banco a esa tasa de 0,35. ¿Se entiende lo que le digo? A lo mejor ustedes han puesto hoy al 0,35 y mañana la tasa está al 0,40. Y bueno, mal instinto, se entiende, el almuerzo al día, no se puede modificar, ya está pactada, ya se hizo, digamos, el plazo fijo, el banco me firmó, me certificó que yo tengo la plata ahí, a esa tasa pactada, y durante 180 días yo repito, no la puedo tocar. Bueno, yo quiero transferirla esa porque la necesito liquidez, necesito plata, por cualquier motivo, llámese que están de trampa y se quieren ir a pasear, que tienen que pagar la gente, qué sé yo, lo que sea. Y la única solución que le quedaría con este plazo fijo es transferirlo. O sea que faltan 75 días para el vencimiento. Pero en ese momento la tasa cambió en el banco. Ahora la tasa efectiva, no me dice la tasa nominal, me están dando como dato, una tasa efectiva del 0,40. ¿Se entiende? Hay una tasa efectiva del 0,40. Y yo lo que busco es cuál sería el valor de equilibrio financiero. ¿Cuál sería el valor de equilibrio financiero? Este valor de equilibrio financiero sería un valor indiferente, antes le llamaban valor de equilibrio, ¿no es cierto? O el punto de equilibrio. Este sería un valor indiferente, pero no para el que vende el plazo fijo. Supongamos que yo se lo quiera comprar y ustedes me lo ofrecen a mí el plazo fijo y me dicen, mira, te vendo el plazo fijo, faltan 75 días para su vencimiento, para que vos a los 75 días que faltan, vos podrás tener 1.174,72. 1.174,72 no le va a pagar a nadie, porque le estarían anticipando el interés se paga de la vencida. ¿Se entiende lo que le digo? Entonces, si ustedes me quieren vender a mí, yo lo único que le puedo decir es, mira, yo te pago un valor de manera tal que si yo te tomo el plazo a tu hijo a la tasa que está vigente, me resulta indiferente comprártelo ahora a este capital o ir al banco con este capital
solo, no, esto la tasa solo. Estamos en el 105, aquí estamos ahora agarrados, en el 105, es la flecha, ¿no? Desde el curso de la gráfica, ¿no? Se ve la gráfica. Sí, profe. Bueno, aquí lo sabes, se ve, pero me está señalando. Estamos en el día 105. Y ustedes me quieren vender el plazo fijo y de inmediato y van a cobrar 174,82. Ustedes me podrían decir, bueno, hágame lo que haría que hay que dejar los intereses por la curva de esta razón, hágame esto a mí. O sea, el interés, el capital, el interés de mercado, las tasas las ponemos en cero. Yo quiero hablar de otro, porque la gráfica no está hecha, bueno, pero no, a mí lo que sabe que haría yo voy a pagar un valor de ese plazo fijo, ¿no es cierto? De manera que si yo voy al banco, a las tasas vigentes de la del 0,40, tengo que sacar una tasa aproximada por 35 días. ¿No es cierto? De manera tal que si yo voy a capital en el banco en 75 días, yo llegue a ese monto que voy a tener de plazo fijo. O sea que para mí sería indiferente comprarte el plazo fijo o ir al banco y hacer el plazo fijo con un capital nuevo. Yo, comprador, sé de lo que le quiero decir. Entonces lo que se está sacando acá es el valor de equilibrio financiero. Financieramente, cuánto cuesta el plazo fijo habiendo pagado la tasa, habiendo cambiado la tasa de interés. Porque si estaríamos en la curva esta marrón a este momento, yo determinaría el monto de ese capital al cabo de 105 días con la PNA de 0,35 para capitalización semestral, ese sería el valor contable del plazo fijo. Eso que ustedes como contador estarían haciendo el devengamiento de los intereses, si lo harían en forma, pongamos, mensual o diaria, ustedes sacarían cuánto tendría que devengar en este momento como interés ganado con respecto a los intereses de devengar. Ese es el valor contable. Nosotros estamos hablando del valor financiero. Entonces, a mí como comprador no me interesa el valor contable, me interesa financieramente. Yo no quiero perder, porque si yo tengo una tasa del 0,40, quiero saber cuál sería el capital que yo estoy dando ese capital por 75 días y un monto al cabo de los 180 días. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Aquí ya lo ven en la gráfica. Evidentemente yo voy a pagar un valor por debajo de la curva de capitalización. Aquí estaría el capital más los intereses devengados de ustedes, de su plazo fijo. El mío sería este capital. Este va a ser el capital que yo pague para que durante 75 días llegue a este mismo monto, recibiendo tu plazo fijo. ¿Qué es lo que hago? Busco la tasa que me permita aplicar a los 75 días. Diariamente tengo que transformar esa tasa efectiva que es anual del 0,40 y transformarla en una tasa nominal anual para capitalización diaria. Entonces, aplicando la fórmula de la igualdad de la tasa efectiva con la tasa proporcional. ¿Se escucha ya? Sí, Porque me despreció la pantalla. 1 más I es igual a 1 más M la M. Entonces este va a ser 1 más 0,40 va a ser igual a 1 más I, va a ser la tasa nominal anual. Esto va a ser como anual para capitalización diaria, la voy a dividir en 360 y la voy a capitalizar 360 veces. Despejando, resolviendo algebraicamente esta igualdad,
¿no es cierto?, determino que la tasa nominal anual para capitalización diaria es la tasa ahí de 0,3366. Esa sería la tasa que yo tendría que aplicar para saber cuál es el valor de equilibrio financiero con respecto a la tasa que está en el banco. No la tasa que yo la aplique, sino que el banco a este momento de los 105 días está pagando una TEA de 0,40. Aquí en el momento cero, hace 105 días atrás, estaba pagando, fíjese, una tasa del 0,38. Ahora la tasa subió, cuando estoy aquí, vale 0,40. La tasa que yo debo aplicar para sacar cuál sería el capital es la tasa del 0,3366. Y aplicando la fórmula de la tasa, faltando 75 días antes, si yo quiero llegar al mismo monto de 1.172 conociendo la tasa y el tiempo, lo único que tendría que es el capital a invertir para que al cabo de los 75 días, aplicando la tasa vigente al momento que está pagando el banco, llegue a este monto de 1.174,62, porque ese es un valor inamovible que está establecido en el certificado de plazo fijo. Entonces, aplicando la fórmula también del monto, siempre nos movemos con la fórmula del monto, ¿no es cierto? Vamos a ver que el monto es igual capital por 1 más I elevado a la n por m, y haciendo que el capital sea igual al valor de equilibrio financiero, despejo ese sub-cero, haciendo pasaje de término monto sobre esta tasa 1 más I sobre n elevado a la n por n. Entonces, el valor de equilibrio financiero va a ser el monto del plazo fijo que me lo quieren vender a mí, ustedes, es de 1.164,72. Como está la tasa ya adaptada para aplicarla a los 75 días, 1 más 0,3366 de los 360, capitalizando 75 veces en ese periodo, significa que el valor de equilibrio financiero es de 95,20. Este es el valor de equilibrio financiero. ¿Qué significa? Que yo a ustedes le daría 1.095,20 por el plazo fijo, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta que la tasa efectiva a este momento de la transferencia es una TEA de 0,40, para que de esa manera yo, al cabo de los 75 días, reciba el valor fijado en el cartoncito del plazo fijo. Ese es el valor de equilibrio financiero. Evidentemente, ustedes ven en la gráfica que está por debajo de la curva de capitalización del plazo fijo. Esta es la curva de capitalización del plazo fijo. Partiendo de ahí va a llegar a 1.162 con la tasa pagada de 0,95 para capitalización anual, para capitalización general, o 0,98 con tasa efectiva. Partiendo de lo mismo y por acá. Pero como aquí, cuando hace toda la transferencia y hay nueva base efectiva, mi valor para la capitalización general al mismo monto es depositando un capital del 95,20. ¿Se entiende? Sí, profe, eso sería porque no le convendría en caso de vender el plazo. Sí, no le quede. Porque ya como veo, en el próximo caso saca el resultado financiero. Ahora quiero que antes, podríamos decir cuánto sería el valor del plazo fijo, yendo por la curva de marrón. ¿Cuánto estaría valiendo el plazo fijo con tasa pagada? Si usted ve la forma de esta tasa, a ver,
nominal anual para capitalización semestral de 0,35 para la plataforma efectiva y se aplican estas tasas de 0,32 para 105 días para saber cuánto vale, poniendo 1000, capitalizando en forma diaria cuánto va a valer a los 105 días, ahí estaríamos sacando el valor contable del plazo fijo. Acá, si ustedes aplican esta 1000 sobre 0,32 con 22 sobre 300 elevado a la 105, el plazo fijo acá valdría contablemente, yo se lo voy a dar para que ustedes lo vean, para que después lo Sale en 1098. 1098 con 48, 61. 1098. Sí. Así es. Bien, Con 48. eso es lo que vale con 48. Exactamente, eso es lo que vale el plazo fijo contablemente, no financieramente, les repito. ¿Por qué? Fíjese, porque si yo a ustedes les pagaría 1098, yo para comprarlo a la tasa de 0,40, yo tendría que estar llegando a más de 1062, supongamos que tenga que llegar a 1800. Y si le bajo a 1098, le llega a 1062, ahí el valor yo no lo puedo ver, no lo puedo validar. Estoy perdiendo plata, por eso es financieramente. Yo lo máximo que pagaría sería 1095, porque a mí comprarle a 1095 a ustedes el plazo fijo, o ir al banco y hacerse el plazo fijo 1095 a la tasa del 0,40 de 75 días, voy a llegar exactamente al mismo monto. Pero si yo le pago el valor contable que es 1098 y pierdo plata, este caso todavía no es para sacar el resultado financiero. Este caso es para que ustedes entiendan lo que es el valor del objetivo financiero. ¿Se entiende lo que es el valor del objetivo financiero, cierto? Sí, ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Quién me lo viene? Me pregunta, me dice, que se entiende. Lo que pasa es que en ese caso tendría que hacerlo si es que me venden a un grupo financiero y no tengo de dónde sacar para vender de tasas. No, nada más. No hay que sea que quiera pagar menos, no es vergüenza. Pero financieramente es lo que sería correcto para no comprar nada. Por supuesto, en este caso, y bueno, nadie va a dar más que esto. Ahora encontré a alguien que paga más, buena hora, ¿no? Buena hora. Capaz que pagaría, pero vengo a 1041, 48, estaría bien. Está bien, no hay problema. Porque no entendemos ustedes para qué. Ustedes eso no se pueden dejar engañar y decir, no, a mí no me conviene la inflación porque es lo que lo trata. Ahora están hablando de niveles, de valores pequeños, hablemos en valores mucho más grandes, ahí hay mucha más diferencia, ¿sí? Pero lo que yo decir. Pues esta es la forma de calcular el valor de equilibrio financiero. Es la forma exacta de calcular el equilibrio financiero. Siempre una cosa es, en el momento de la tasa pagada, yo saco el monto del plazo fijo, ¿cierto? Saco el monto del plazo fijo. Al momento de la transferencia, ¿qué ya pasó? Es de 0 a 105, o el IPC ya pasó. Estamos parados en este momento en 105, en el día 105. Ahí es donde yo tengo que hacer el análisis y decir cuál es la tasa vigente en el mismo banco, supongamos que sea, en el mismo banco del plazo, en el emisor del plazo fijo.
Y bueno, me voy a la pizarra, lo veo por internet, antes había que ir a la pizarra del banco, ahora es todo por internet. Y bueno, ahora están pagando el 40% anual, como tasa efectiva. Entonces, están pagando el 40%, yo le veo, sin saber cuánto sería nada más qué capital a invertir para que con esta tasa de 0,40 yo llegue a este monto, que si se compra acá, el nuevo de mayo, le voy a cobrar cuánto, cuando llegue el momento de cobro me van a pagar 1.174. No le puedo decir, che, pero para yo le pago, no, eso se puede pagar allá vos, no corresponde, va a decir el cajero. Entonces lo que ustedes hacen es el análisis, bueno, si yo hay una tasa vigente que quedan 75 días, ¿cuál sería mi capital a invertir? Eso es, ¿cuál sería el capital a invertir conociendo el monto, conociendo la tasa y conociendo el tiempo? Tengo monto, tengo la tasa y tengo el tiempo, entonces el capital a invertir, que es el valor de equilibrio financiero, es de 1.095. Yo con ese tipo de operación, para mí me resulta totalmente indiferente, ¿no es cierto?, comprar el plazo fijo o ir al banco y hacer un plazo fijo de 1.095 con 70 y 1.095,20 a la tasa de 0,40 por 75 días. Me van a dar un monto de 1.174,72, mi plazo fijo, o sea que sería igual al plazo fijo que ustedes me venden. Ese es el valor de equilibrio financiero. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Pregunta. Roberto, Pregúntense. Roberto, hay un alumno que preguntó, dice, yo no entiendo del todo, o sea que el valor de equilibrio sería hasta dónde me convendría pagar o vender el plazo fijo. Ese sería para mí un valor indiferente entre, a ver, este valor de equilibrio financiero sería para mí indiferente, para mí, para comprador, ¿no? Yo lo voy a poner que ustedes me lo quieren vender a mí y yo voy a ser el comprador. Para mí sería indiferente comprarle el plazo fijo o hacer un plazo fijo. Hasta ahí, yo como comprador, hasta ahí pago. Hasta ahí pago. Ahora, vamos a otro análisis. Y yo le veo la cara de apuro a ustedes y le ofrezco 1.000 pesos. Y ustedes van a decir, bueno, y si le quiero dar 900, no, un momentito, va a decir, por lo menos devuélveme el capital. Estoy apurado, pero no tanto. Por lo menos devuélveme el capital invertido. Pierdo todos los intereses porque tengo un apuro. Bueno, a ver, dicen que la necesidad tiene cara de hereje, ¿no? Entonces, yo no estoy hablando de eso, no estoy hablando de darle. Sí podría decirle, bueno, te ofrezco 1.090 a lo mejor. ¿Qué pasa si te digo te doy 1.090? Y bueno, vos estarías ganando 90. Ahora, si vos haces también, ustedes como vendedores hacen este análisis, yo les digo, bueno, te doy 1.100 y bueno, ustedes me lo tiran por la cabeza al plazo fijo y se agarran todos ganando más de lo que van a... O sea, hay un montón de alternativas que ustedes pueden analizar. El valor de equilibrio financiero para mí es un valor que para el comprador es indiferente, comprar o no el plazo fijo. Después vamos que si vos lo entendés, te puedo dar más, te puedo dar menos, o sea, ese otro análisis, para mí no entraría en esto, para mí sería yo el máximo valor que yo te daría por ese plazo fijo. Más de esto yo como comprador no te doy. No le doy. Ahora que si yo tiro la piola porque lo veo apurado a ustedes y bueno, le doy 1.000. Eso es otra cosa, eso no entramos en ese tipo de análisis. Le veo la cara de apuro, la desesperación, le digo, mira, te doy 1.000 y dámelo, y bueno, ya estoy ganando más todavía. Pero no es eso, chicos, no voy por ese lado. Yo digo, para mí, este es el valor que como... No para ustedes no les conviene este valor, ¿no? Ojo, porque ustedes contablemente estarían aquí arriba,
pero financieramente estamos hablando, financieramente, este es para el que compre el plazo fijo, este sería el máximo valor que pagaría, más de esto no le va a pagar, creo. Después no entremos en el otro tipo de análisis, del apuro, de la necesidad, eso ya es otra cosa. Hasta ahí es lo que ustedes no van a encontrar a nadie que le ofrezca más de eso, gente que, digamos, que entienda o que aplique la financiera, la finanza. ¿Se entiende? Este caso, el caso 7, está previsto para que vean lo que es este equilibrio financiero, valor de equilibrio financiero. Después van a tomar otras decisiones, hasta dónde, cuál sería el resultado que se obtiene, que eso está previsto en el caso 8. Eso está previsto en el caso 8. Ustedes van a ver en la cartilla, ya lo va a decir el profesor Montale ahí, ¿no es cierto?, que estos valores contables, nos vamos a olvidar en la cartilla de casos adicionales, existen valor contable, valor comercial, olvídese, no vamos a entrar en esos valores, vamos a entrar únicamente en los resultados financieros. En los resultados financieros, si conviene o no conviene, cuánto ganaría o cuánto perdería en la operación de la transferencia del plazo fijo a su valor de equilibrio financiero. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. ¿Pregunta? Así pasamos al caso 8. Hay una última pregunta de Cristian. Dice, ¿el valor de equilibrio financiero solo lo utilizamos en casos que dan situaciones como esta? ¿En cuál letra? ¿De plazo fijo? Sí. Y por ahora lo vamos a ver en plazo fijo. En plazo fijo. Después lo podemos aplicar en empréstito, con la tasa vigente al momento que se saca los valores actuales con tasa vigente. Ahora vamos a ocupar en la parte de capitalización en el valor de equilibrio financiero. ¿Otra pregunta? No, con no hay más. Con la tasa vigente, ¿no es cierto?, vamos a sacar los valores actuales de los intereses de los cupones de los empréstitos, que sería el monto máximo que pagaría una persona por la transferencia de un título. Ya lo van a ver eso en su respectivo momento, no nos apuremos. Estamos en esta transferencia de los plazos fijos, que son temas de parcial. Bueno. Entonces, si no hay pregunta, pasamos al caso 7. Se lo dejo al profesor Montaglia. Gracias por su atención, chicos. A todos y todas. Va a tener que dejar de compartir, Roberto. Perdón. Yo, espera que... Deja de esperar. Ahí está, ahora. Ahora está bien. Listo. Bien. Bueno, entonces, habiendo sacado todas las dudas y consultas, vamos a ver. Perdón, a mí me inhabilitaste la función de compartir pantalla. Vamos a tener que ver qué pasó. Profe, pasa que nada más los anfitriones pueden compartir pantalla. Usted está como un usuario común. El profe Fernández le tendría que dar coanfitrión. Sí, Roberto, no me había dejado a mí como coanfitrión. ¿Qué hago? Tenés que entrar a participantes. Hacer un clic en participantes. Sí. Y ahí te aparece mi nombre. Tiene que decir en azul más. Sí. Y ahí va a Hacer poner operador. como coanfitrión. Hacer coanfitrión. Coanfitrión. Sí. Ahí está. Sí, ahí está. Ahora sí. Ahí está. Paso la posta. Ahí está. Soy muy bueno en computación, ustedes se han dado cuenta, ¿no? Hay que darnos los dos. Bien, gracias. Ahora sí.
Bien. Entonces, a una operación de plazo fijo, pero va a tener una variante, ya la vamos a ir descubriendo. Perdón, me estaba avisando que la conexión es inestable. ¿Me están escuchando bien? Para continuar. Sí, profe. Sí, Perfecto. Perfecto. Entonces, la guía nos dice del caso 8, un comerciante realizó un depósito a plazo fijo de 100.000 pesos por 120 días a una tasa nominal anual de 0,39 para capitalización cuatrimestral. Habiendo transcurrido 90 días de la imposición y dada la necesidad de saldar una deuda de 110.000 pesos con un proveedor, se transfiere el certificado. Hasta ahí, ¿algún valor le llama la atención? Hemos hecho un depósito de plazo fijo de 100.000 y tenemos una deuda de 110.000 que pensamos cancelarla con el plazo fijo. ¿Será posible sin hacer ningún cálculo de valor? habría que ver cuánto nos da el plazo fijo al final. Bien, correcto. En función de lo que vimos, el valor que está en la guía es el capital inicial de la operación del plazo fijo. Todavía no sé, tengo que averiguar el monto de ese plazo fijo, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese Profe, si valor? podemos utilizar la tasa esa. Por supuesto, sí, pero Porque, yo digo porque los sin hacer cuatrimestres ningún son cálculo. 120 días. La pregunta era sin hacer ningún cálculo. Teníamos 100.000 y 110.000. Comparar esos dos valores. En principio, ¿los puedo comparar si estamos hablando de distintas fechas? No. Bien, ese es un dato que hay que empezar a tener en cuenta. Los 100.000 es el capital inicial en el momento cero. Después cuando nos hablan de que queremos cancelar una deuda a los 90 días, dice, transcurrieron 90 días, queremos cancelar una deuda con un proveedor de 110.000 pesos. Ya estamos hablando de valores en distintos momentos del tiempo, en principio. Entonces, ¿qué necesito a su vez? Otro valor que esté al final del plazo fijo, es decir, el monto final del plazo fijo. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que yo debo comparar valores homogeneizados a una misma fecha, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que en realidad hace la búsqueda en el plazo fijo del valor de equilibrio. A una fecha determinada buscamos el valor de ese plazo fijo que tiene un valor futuro, buscamos el valor financiero de ese valor futuro, ¿sí? Bien, como el resto de datos de la guía nos dice, se conoce que al momento de la transferencia, la tasa vigente para ese tipo de operaciones es una TEA de 0,37. ¿Sí? Determine, previo gráfico y análisis, el resultado financiero de la operación. Bien. Entonces, los datos que tenemos son capital inicial invertido 100.000 pesos, ¿sí? Depositados en plazo fijo. El plazo de la operación de ese plazo fijo, 120 días. La tasa pactada en ese plazo fijo, en el momento cero, era una TNA de 0,39 para capitalización cuatrimestral. Es decir, el M, ¿cuánto va a ser si es una tasa nominal anual que capitaliza cuatrimestralmente? 3. M va a ser 3. 3 cuatrimestres tiene el año, ¿sí? O sea que a ese año de la tasa, de la TNA, lo hemos dividido en 3 cuatrimestres para usar esa tasa proporcional I sobre M. Después nos decían que transcurridos 90 días se va a hacer esta operación de transferencia, ¿sí? Para tratar de saldar esa deuda. Es decir que 90 días han transcurrido, los 120 era el total del plazo, menos los 90 días, nos restan 30 días, ¿sí? Para el vencimiento del plazo. O sea, estamos parados en el día 90 y restan 30 días para que venza ese plazo fijo que
tenía vencimiento a los 120 días. Y la tasa vigente, la I' vigente, acá se pasó que le hagamos la expresión en el subíndice, la B corta. Normalmente de esa manera la vamos a simbolizar a la tasa vigente para distinguir la tasa pactada, y a la I pactada podemos ponerlo I sub P de pactada, y esta I' vigente, sub una B corta. ¿Sí? Para que ustedes no se confundan en cuál era la pactada, cuál era la vigente, la aclaran de esa manera. En este caso, entonces, I' con una subíndice B de vigente, que es la tasa vigente, en el momento, eso a los 90 días, en el momento de que pretendemos hacer esa transferencia. Y la deuda, nos dan un valor de la deuda a esa fecha, a esos 90 días, de 110.000 pesos. A ver qué. En el chat, no, me están registrando la cita extra. Bien. Entonces, vamos a efectuar el gráfico en función de que partimos de un capital de 100.000 pesos, ese capital lo depositamos por un plazo de 120 días, y vamos a determinar, ¿sí?, el monto de esa operación en función de que capitalizamos con esa curva, ¿sí?, ascendente. Recordemos, como ya vimos en casos anteriores, que la pendiente de esta curva la da la tasa pactada, en este caso, en la operación pactada en el momento cero, ¿sí?, y hace una capitalización hasta los 120 días. ¿Sí? Entonces, esa tasa nominal anual para capitalización cuatrimestral, ¿cuántas capitalizaciones hará hasta los 120 días? 3. El M. Uno El M es la cantidad de veces que dividimos el año, su periodo en que dividimos el año. Claro, sí. Lo dividimos en cuatrimestres. ¿Sí? En el año hará 3, pero en el 120 días una, digamos. Exacto. En 120 días va a ser una, porque justo es un cuatrimestre. Vemos, 30 días sería un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. O sea que en el cuatrimestre hace una sola capitalización, esta tasa TNA para capitalización cuatrimestral. ¿Sí? Digamos que del momento cero hace la capitalización. Profe, y en ese caso no es necesario buscar una tasa nominal anual para capitalizaciones diarias, puedo utilizar, elevarlo a la 1 para buscar el monto. Exactamente, la puedo emplear directamente. Es más, normalmente hace eso el banco, nos da la tasa de la operación en particular, de punto a punto, le decimos, ¿sí? Desde el momento cero a la operación para los 120 días, nos da la tasa que es para la capitalización en 120 días. O sea, una sola capitalización. ¿Sí? Ya lo vamos a ver que la podemos resolver de esa manera, o transformar la tasa, buscar una que haga una TNA de capitalizaciones diarias y hacer las 120 capitalizaciones. Vamos a llegar al mismo valor. ¿Sí? Lo pueden comprobar ustedes de esa manera, pues, como para empezar a trabajar con tasas y ver que les da exactamente lo mismo. Y entonces vemos que esa tendencia que la graficamos se repetiría, digamos, seguiría creciendo esa curva del monto con esa tendencia que está en línea discontinua a Bordeaux, si es que en vez de 120 días haríamos otro cuatrimestre más, o 2 o 3 cuatrimestres. ¿Sí? Presta una operación, un plazo fijo a 120 días, allí determinamos entonces esta barra, ese segmento Bordeaux, sería el valor del plazo fijo a los 120 días. Y nos dicen que transcurridos 90 días, es decir, estamos 30, 60, en el momento 90 días desde el origen, vamos o pretendemos hacer una operación para cancelar esa deuda de 110.000 pesos, ¿sí?, que tenemos con un proveedor. Ese es el valor de la deuda del proveedor a esta fecha que nos están mencionando, los 90 días. Y nos dicen que pretendemos entregar ese plazo fijo para hacer esa cancelación de la deuda. ¿Qué necesitamos? En función de lo que ya vimos en el caso anterior,
necesitamos la tasa vigente al momento, ¿sí? A esos 90 días, que según el dato que nos da la guía, es una I''TEA, tasa efectiva anual de 0,37. Esa es la tasa vigente en el momento 90, ¿sí? Al momento que pretendemos hacer esa transferencia para cancelar la deuda. Si yo tengo el dato de este monto, que ya lo averiguo haciendo las capitalizaciones de las tasas cuando hagamos la evaluación, yo sé que es ese valor. Estoy 30 días antes, ¿sí?, del vencimiento, evidentemente debo buscar un valor menor a ese C120, ¿sí?, porque quien me compre el plazo fijo me va a pagar un valor menor porque deben transcurrir 30 días en la que va a actuar esta tasa efectiva anual de 0,37. Yo deberé buscar una tasa para que haga la capitalización diaria cumpliendo los 30 días o una que haga una capitalización mensual, ¿sí?, para buscar ese valor de equilibrio financiero, ese valor que le podemos llamar el valor presente, el valor de hoy de ese plazo fijo en función de la tasa vigente, ¿sí? ¿Cuál es la tasa vigente? No la del momento cero, sino la que rige hoy para ese tipo de operaciones, ¿sí?, que nos dan esa I''037 tasa efectiva anual. Ese valor, en principio yo lo tengo graficado ahora que está no en la curva, sino que está por encima de la curva. Yo diría a esta altura que no sé si está arriba, si está justo en la curva o por debajo de la curva, como vimos en el caso anterior. Que sigue es un valor inferior, ¿sí?, al valor futuro ese, al C120, porque evidentemente tengo que, lo voy a vender a un valor inferior para que capitalice 30 días y llegue a ese C120. ¿Sí? Vamos a tener que buscar cuál va a ser ese valor de equilibrio hoy para saber si estamos en la curva, por encima o por debajo de la curva de capitalización que hacía esa tasa pactada, ¿sí?, esa TNA 0,39 de capitalización cuatrimestral. Bien, vayamos a trabajar con las tasas, ¿sí?, como para poder determinar, en principio les decimos y le mostramos el procedimiento, porque habitualmente estas operaciones de plazo fijo, si tienen capitalizaciones diarias, en función de la tasa dada vamos a tener que buscar la tasa que haga capitalización diaria. Aunque ya hemos hablado que podíamos hacer una sola capitalización de esa TNA de capitalización cuatrimestral. Esto es un poco como para que se acostumbren a trabajar con la tasa y tengan la soltura de que efectivamente podemos convertir la tasa para el plazo que nos interese. Entonces, ¿cómo convertiríamos esa tasa pactada? ¿Sí? Ahí ven que entre paréntesis estamos hablando de que vamos a trabajar con esa TNA pactada, que es la tasa del momento cero. En función de nuestro modelo de la tasa efectiva, 1 más I' igual a 1 más I sobre M a la M, buscamos, y la tasa dada nuestra es esa tasa proporcional, ¿sí?, que trabaja en el subperíodo. Decíamos 0,39 TNA de capitalización cuatrimestral. Es decir, 1 más 0,39 sobre 3, elevado a la 3, si el 3 es cuatrimestres, ¿sí?, la tasa de la TNA lo divido en 3 cuatrimestres, cada factor, 1 más 0,39 sobre 3, me va a hacer una capitalización en el cuatrimestre. Si hago las 3 capitalizaciones, completo el año. O sea que de esa manera obtendría la tasa efectiva anual, ¿sí?, el monto con tasa efectiva, 1 más la tasa efectiva, despejando, me queda que esa tasa efectiva anual, esa tasa pactada, buscando cuál es la efectiva anual, me da un valor de 0,442897. ¿Sí? Esa era la TEA vigente, la TEA pactada, perdón, en el momento cero. Ahora, con esa TEA pactada, de la tasa periódica, puedo buscar la tasa que haga capitalizaciones
diaria, la TNA de capitalización diaria, decíamos, para usarla en el plazo de la operación, porque hemos graficado en día, y hago las 120 capitalizaciones, y tengo esa tasa de capitalización diaria. Entonces, busco en función de esa TEA pactada 0,442897, busco la tasa, una tasa que haga capitalización diaria, y la defino como I, que va a ser una TNA sobre 360. O sea que el factor 1 más I sobre 360 me hace una capitalización día por día. Como el dato que había obtenido era una TEA de 0,44, de este lado de la igualdad tengo un periodo año. O sea que debo completar acá las capitalizaciones diarias de todo un año. O sea que lo elevo a los 360 días. Y hago 360 capitalizaciones de esa tasa diaria, esa proporcional diaria, y completo el año. Estoy en la igualdad, ¿sí?, de periodo. Y despejo para saber cuánto será esa I, que es una TNA, y me da 0,366840. Esa I es una TNA para capitalización diaria. Ya me va a servir esta tasa para trabajar y obtener ese monto a los 120 días con capitalizaciones diarias. ¿Sí? Entonces, utilizando el modelo del monto con la tasa, esta proporcional, ¿sí?, con la tasa subperiódica, voy a hacer todas las capitalizaciones de todo el plazo de la operación, que son los 120 días. Los 100.000 pesos era el capital original, dijimos. El factor de capitalización me queda 1 más 0,3668 sobre 360 y elevo a las 120, que son la cantidad de días que hace la capitalización en este plazo fijo. ¿Sí? El plazo fijo se impuso desde el momento cero por 120 días y el monto que obtengo de esa manera es 113.000 pesos. Ese C sub 120 son 113.000 pesos. ¿Estamos hasta ahí? Profe, ¿por qué está tomando tantos decimales? ¿No era que teníamos que tomar 4 decimales nada más? Sí, estamos tomando 6 decimales, ustedes lo van a ver aquí, para que nos dé exacto los valores. Probablemente si redondean, no va a salir el valor redondo de los 113.000. A lo mejor le sale 112.900, ¿sí? 998, 999 con algunos centavos, ¿sí? No hay problema que trabajen con 4. ¿Sí? Ustedes ven que si trabajaríamos con 4 decimales, yo acá la tasa la tendría que tomar con 0,3668 y perdería esos 40. Van a ser una diferencia de decimales, ¿sí? Centavos, digamos, el valor va a ser centavos. No va a incidir mucho. Tomamos 4 entonces. Toman 4, es suficiente. Si quieren tomar 6, van a calcular un valor más exacto. ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, ahora, si utilizamos, como ya se había mencionado en el primer momento, la tasa, y es una tasa que hace capitalización cuatrimestral, esta TNA 039 de capitalización cuatrimestral, la utilizo para buscar ese C sub 120, directamente la puedo aplicar. Decíamos, en vez de usar esta tasa de capitalización diaria, uso el 0,39 sobre 3, porque esa es la forma que trabaja, así lo hemos trabajado para la conversión de la tasa, 1 más 0,39 sobre 3, y hago, en vez de 3 para buscar la TNA, hago una sola capitalización para cumplir un cuatrimestre. O sea que a los 100.000 hago 1 más 0,39 sobre 3 elevado a la 1, me tiene que dar este mismo valor de los 113.000. perfecto. Gracias por... Bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Profe, Sí.
Yo estoy entregando 20.000 pesos más de lo que debo, ¿eso o se consideraría como un crédito a mi favor? ¿Tendrían que hacer una nota de crédito? Porque yo le debía Perdón. 110.000 al proveedor. Sí, ahora vamos a analizar. Ah, bien. Ahora vamos a analizar. Por ahora tengo este valor 113.000, que lo veamos en el gráfico, es un valor que está en el momento 120. ¿Sí? Y los 110.000 de datos que nos dan es en el momento 90. Nos dicen, transcurrió 90 días, hoy tengo esa deuda. ¿Sí? No sé si el proveedor también me va cobrando intereses diariamente y yo la quiero cancelar hoy porque si lo dejo que siga devengando intereses, a lo mejor espero 30 días y me va a salir más caro pagar la deuda que entregarle ya el plazo fijo. ¿Sí? No nos mencionan esa cuestión. Simplemente nos dan el valor de la deuda con el proveedor a la fecha en que quiero hacer la transferencia. Es decir, el valor a los 90 días. ¿Sí? Entonces, yo tengo el valor que es de hoy es el día 90, hoy la deuda con el proveedor es 110.000. Y yo tengo un plazo fijo, pero que vence dentro de 30 días, ¿sí? Vence en 30 días, y su valor es de 113.000 al vencimiento. ¿Cuál es el valor hoy, 30 días antes? Y necesariamente tengo que buscar ese valor de equilibrio financiero, es decir, en función de la tasa que hoy rige, de la tasa vigente hoy, el dato me dice que es 0,37 TEA, en función de esa tasa voy a calcular este valor, ¿sí? Que es el valor de equilibrio financiero hoy, ¿sí? Si yo lo quisiera vender a un tercero o entregarlo para hacer esta cancelación de deuda. Tengo que buscar el valor de ese plazo fijo, de ese valor futuro, el valor hoy, que es lo que denominamos el valor de equilibrio financiero. El valor financiero al día de la fecha de ese valor futuro, que es el monto. ¿Mm? Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que buscar el valor en función de la tasa vigente, esta TEA de 0,37. Bien, vamos a trabajar con la tasa, porque si tengo una tasa efectiva anual, una TEA, y hago una actualización de esa tasa y estoy retrocediendo un año para atrás, y yo solo necesito 30 días. Por ende, debo convertir esa tasa y buscar una que haga capitalizaciones diarias. ¿Sí? A esta TEA de 0,37 voy a convertirla, voy a buscar su equivalente para que haga capitalizaciones diarias. ¿Sí? Entonces, en función de esa TEA 0,37, 1 más esa tasa efectiva anual 0,37, ese factor 1 más I' es de un periodo anual, porque es una tasa efectiva anual, debo completar, ¿sí? Con una tasa que actúa subperiódicamente, día por día, y debo hacer las 360 capitalizaciones para estar en igualdad con esa tasa, ¿sí? Para hacer esta conversión. Entonces fijo esa I sobre 360, o sea, esta I va a ser una TNA para capitalización diaria, por ende TNA dividido 360 es la que me hace la capitalización diaria, y el exponente de este factor va a ser 360 días para completar el año. Despejo, ¿sí? Para saber el valor de esta I, es 0,3149. Entonces, esa es mi TNA para capitalización diaria. Con esa tasa ya puedo pensar en que voy a buscar el valor a invertir hoy para que en 30 días me capitalice y llegue al monto de plazo. Es decir, hagamos esta operación pensando en inversa, pero ¿cuál será el valor hoy para que capitalice durante 30 días y llegue a ese monto C sub 120, que es 30 días después, ¿sí? Del 90 a los 120 días? Entonces, determino ese valor de equilibrio financiero 30 días antes del vencimiento, ¿sí? Con mi modelo del monto, ¿sí? Voy a buscar el monto en función de un capital que invierto hoy,
que ese C sub 0 va a ser mi valor de equilibrio financiero que necesito buscar, igual que lo hicimos en el caso anterior, y capitalizar por 1 más I sobre M elevado a la M por N, que serían, en principio, los 30 días que tengo que capitalizar para llegar a la fecha de vencimiento. ¿Sí? Esos 30 días que distan entre la fecha de hoy y el vencimiento del plazo fijo. Tendría que despejar, entonces el capital va a ser el monto dividido mi factor de capitalización por ese plazo de 30 días. O sea, el valor de equilibrio financiero va a estar dado por los 113.000, que era el monto que hemos obtenido del plazo fijo. ¿Sí? Hemos calculado el C sub 120, 113.000 pesos. Ese es el monto, ¿sí?, final al vencimiento del plazo fijo. Y lo divido por el factor con la tasa, esta que era la tasa vigente, pero que la hemos convertido para que haga capitalizaciones diarias, 1 más 0,3149 sobre 360, y en 30 días, ¿sí?, partiendo de este valor de equilibrio, o este valor presente al día de hoy, capitalizar el 30 días y llego a los 113.000. ¿Sí? Ven que en realidad lo que estamos haciendo, aquí les pongo el dato como para que empiecen a analizar. El modelo para buscar el monto es, parto de un capital inicial, lo multiplico por el factor de capitalización y me hace todas las capitalizaciones y llega a ese valor futuro, ese valor final. Como lo que quiero hacer es la operación inversa, es decir, yo, según el gráfico, volvemos al gráfico, ya sé cuál es el valor ese futuro, el C120, vale 113.000. Quiero buscar un valor anterior, ¿sí? Quiero buscar el valor hoy, 30 días antes. Entonces estoy haciendo la operación inversa. Sabiendo el monto, quiero buscar el valor de equilibrio financiero. Entonces, lo que vemos es que en vez de, una vez que hago el pasaje de términos, me queda en claro. Para buscar esa operación inversa, tengo que, en vez de multiplicar por el factor, estoy dividiendo por el factor de capitalización para buscar ese valor que está 30 días antes. 113.000 dividido mi factor de capitalización por los 30 días. Y obtengo el valor de equilibrio financiero 110.074,52. Es el mismo trabajo que hicimos en el caso 7. Nada, la única variante es el valor que me ha dado la tasa. Este valor de equilibrio financiero, 110.074, en el gráfico, es este punto que tenemos graficado, que está por encima de la curva. ¿Cómo sé que está por encima de la curva? Habíamos calculado cuál era la tasa pactada que hacía esa capitalización, ¿sí?, esa tendencia con capitalizaciones diarias, podemos decir, hasta llegar a los 620. Esa tasa era esta TNA de capitalización diaria de 0,3668. Si hago 90 días de capitalización para llegar a saber cuál es el valor en este punto, a los 90 días, con la tendencia de la línea entrecortada Bordeaux, voy a tener que va a ser el valor inferior a este valor que recién hemos determinado, ¿sí? 110.074 es el valor de equilibrio financiero que está por encima. Y el otro me dará un valor inferior. ¿Cuánto? Puede ser 109.000. 109.997 da, profe. 109.599,57. Casi 109.600, ¿sí?, que está por debajo de este valor, ¿sí? Esa comprobación la pueden hacer ustedes. En realidad, hacer esa capitalización con la tasa pactada es lo que recién el profesor Fernández, en el caso anterior, le decía. El valor contable vendría a ser que no. Yo voy capitalizando, voy registrando contablemente los intereses en función de la tasa que tengo en la operación original del plazo fijo, ¿sí? A los 30 días hago la capitalización de los intereses, a los 60 vuelvo a capitalizar 30 días más,
y llego a los 90 y obtengo ese valor de 109.600 casi. ¿Sí? Entonces, ahora yo hago el cálculo del valor de equilibrio financiero en función, no de la tasa pactada, sino de la tasa vigente, porque se lo quiero vender a un tercero. Y esas operaciones con terceros, ¿sí?, como ya se dijo en el caso anterior, se realizan calculando el valor a la fecha de la operación financiera en función de la tasa vigente. Por eso es que hemos calculado ese nuevo valor de equilibrio financiero en función de esta TA037. ¿Sí? La tasa pactada nos sirvió para calcular la operación original porque era la tasa vigente en el momento cero, ¿sí?, y que para la relación con el banco es la que rige hasta los 120 días. ¿Sí? Pero como aquí vamos a hacer una venta, vamos a buscar el valor en función de la tasa vigente en este momento de la venta, los 90 días. Y esa es una TA de 0,37. Profe, entonces sí nos convenió, digamos, venderlo, ya que encima hasta incluso pagamos al proveedor, digamos, y encima ganamos más de lo del plazo fijo normal. Vamos a ver, después vamos a hacer esa conclusión. En principio puedo decir que si yo hice el devengamiento de los intereses y tengo 109.600 casi, y la deuda la puedo cancelar hoy, y la deuda es 110.000, quiere decir que me conviene hacer la cancelación de la deuda en principio hoy, ¿sí? Porque hoy ese plazo fijo no vale 110.000, vale 109.600 aproximadamente. Entonces, yo cancelaría una deuda de mayor valor en este momento. Ahora, financieramente, hemos llegado, el valor de equilibrio financiero son 110.074. ¿Sí? Y al momento, a los 90 días, a la misma fecha, el valor de equilibrio financiero, ¿sí?, en función de la tasa vigente hoy, es de 110.074. ¿Sí? Y digamos que si yo cambio hoy este valor de equilibrio financiero, 110.074, contra la deuda, que hoy es de 110.000, sería el precio de venta, que se lo vendería al proveedor para que él anule mi deuda, es como que me lo compra en 110.000. ¿Sí? Le entrego el plazo fijo y hacemos la operación, el trueque del certificado contra los 110.000. 110.000 sería el precio de venta reconocido por ese proveedor. Y el valor de equilibrio financiero hemos calculado 110.074. Ahora, ¿cuál es el resultado financiero? No pensemos contable, sino resultado financiero. ¿Qué es lo que decimos? Cuando nosotros analizamos financieramente una operación, tenemos en cuenta los valores financieros. ¿Sí? Ese plazo fijo que vence dentro de 30 días, ¿cuál es su valor financiero hoy? Este que determinamos, 110.074,52. ¿Sí? Y el valor financiero para cancelar la deuda hoy, ¿cuánto es? 110.000. Sería el valor que me reconoce el proveedor. O sea que si yo comparo ambos valores financieros, ¿sí?, digo, el resultado financiero sería el precio de venta, 110.000, menos el valor de equilibrio financiero, lo que vale hoy ese plazo fijo, 110.074. ¿Sí? Y me da un resultado financiero negativo de 74,52. ¿Sí? Profe, y si lo haríamos el precio de venta menos el valor contable a los 90 días y si tenemos un resultado financiero, un resultado positivo, ¿no? Seguramente, sí. Pero ¿qué estoy analizando? No, Estoy obviamente. haciendo un análisis económico o financiero. No, financiero. Si al precio de venta, o sea, al valor de la deuda que yo pago, lo resto contra
el valor contable que me estás diciendo. No estoy haciendo un análisis financiero, estoy haciendo un análisis contable. Es decir, yo cancelo una deuda de 110.000 contra un valor contable de 110.000. Estoy haciendo un análisis contable. ¿Cuál va a ser el resultado contable? Es una cosa. ¿Cuál es el resultado financiero? Es en función de valores financieros. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Porque el Yo hago los proveedor análisis tiene financieros en función de valores hoy homogeneizados, valores financieros. ¿En base a qué lo hago? En función de la tasa vigente. ¿Sí? Por eso es que utilizamos esa tasa vigente de 0,37 para calcular el valor financiero. No me importa el valor contable. Yo, para calcular el resultado financiero, tengo en cuenta tasas vigentes al momento de la fecha. ¿Sí? Profe, o sea que con este resultado financiero yo estaría perdiendo 74 pesos. Exactamente. En esta operación estaría perdiendo 74 pesos. Profe, pero también Ahora, ganamos con respecto al banco, pero perdimos con respecto al proveedor. bien. Yo les dije en principio, el valor de los 110.000 de la deuda con el proveedor es el valor que me dan a hoy. Ahora, ¿qué sucede si el proveedor día por día me viene cargando intereses? ¿Sí? Y si yo no lo cancelo hoy y espero 30 días, me carga más intereses de lo que me va a devengar el plazo fijo. ¿Sí? Porque decimos, en función de este valor de equilibrio, con la tasa vigente hoy, ¿sí? Que era 0,37, pero que en definitiva es esta tasa de capitalización diaria 0,31 sobre 360, yo voy a llegar a los 113.000. Pero si el proveedor me sigue cargando intereses por 30 días y me dice en 30 días son 114.000 la deuda. ¿Sí? O sea que pensando a futuro conviene venderlo ahora. Yo financieramente voy a decir que ese es el resultado negativo de 74,52. ¿Sí? Que puedo cancelar la deuda, efectivamente puedo cancelarla. ¿Sí? Pero siempre lo que decimos, hace rato lo analizamos desde el punto de vista que nadie me va a pagar por encima del valor de equilibrio, ¿sí? Porque efectivamente, si me paga por encima, y le conviene ir al banco a hacer el depósito y dejar que capitalice en el banco con la tasa vigente hoy. ¿Sí? Entonces, esta es la determinación del resultado financiero. ¿Qué conviene o qué no conviene? Es un análisis más detallado que hay que tener en cuenta en función de, como les digo, cuál es la situación con el proveedor, si el valor de los 110.000 se va a mantener constante o no. Ahí podemos completar un análisis. ¿Sí? Lo que nos interesa a nosotros y a lo que se apunta es que ustedes aprendan a determinar el valor financiero y el resultado financiero de la operación. ¿Sí? Porque primero, para hacer esa comparación, necesito comparar valores homogeneizados. Es decir, los 110.000 y los 110.074 son valores de hoy, de la fecha de la transferencia. ¿Sí? El 113.000 es de otra fecha. Los 100.000 originales son de otra fecha. ¿Sí? Profe. ¿Sí? Porque si bien yo estoy cancelando la deuda de 110.000 a hoy, el proveedor tiene que esperar que se cumpla el plazo fijo para poder hacerse del dinero. Y Así tal es. vez comparando el costo financiero que él me cobraría sería más alto que lo que usted venía diciendo. Exactamente. Si él me dice, pero yo los 110.000 te recargo intereses por 1.000 pesos más. Y ya estoy por arriba. Si me carga 100 pesos más, nomás ya estoy. Si me dice 110.100, si espera 30 días y ya voy a tener una pérdida. ¿Sí? Ya el valor del plazo fijo, perdón, 110.100 no, tiene que ser arriba de los 113.000. 113.000 era el monto al vencimiento. ¿Sí? ¿Qué vemos acá? Que hubo una fuerte reducción, ¿sí? en 30 días de los 113.000,
comparado con los 110.000, estoy casi en 3.000 pesos menos por 30 días de operación, ¿sí? Porque es por la tasa de interés, ¿sí? Ahora, yo debo analizar y comparar para determinar el resultado financiero los valores homogeneizados a la misma fecha. Esos 110.000 es el precio de venta de hoy, ¿sí? Hoy es el valor de la deuda, ¿sí? A ese valor lo cancelo. ¿Y cuánto vale hoy el plazo fijo? Hemos determinado valor de equilibrio financiero 110.074. Contablemente tengo otro valor y lo que voy a determinar es un resultado contable, ¿sí? Pero eso es en función de la tasa que estaba pactada, cómo va evolucionando, ¿sí? Y a lo mejor si sigo en esa tendencia, como decimos, sigo pensando en eso dentro de 30 días, y a la deuda, si el proveedor me capitaliza por arriba y ahora tenía una ganancia y después voy a tener una pérdida mayor. No lo sé. No es ese el análisis. Lo que nosotros queremos que ustedes aprendan es a determinar el resultado financiero de la operación, ¿sí? Nuestra materia es lo que nos interesa, comparar valores de la misma fecha, ¿sí? Si esa deuda nos hubiesen mencionado, y creo que hay algún caso de los adicionales, en que la deuda dentro de 30 días o dentro de 60 días tiene otro valor, ¿sí? Y que debo calcular su valor presente, su valor actual. Entonces también deberé hacer este procedimiento de buscar el valor presente y no comparar el valor de hoy del plazo fijo contra el valor futuro de la deuda. Siempre tengo que homogeneizar a la misma fecha los valores para hacer una comparación del resultado financiero, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna otra duda? No, profe. Bien. No, profe, quedó todo claro. Por ahora estaríamos en condiciones de dar por finalizada entonces la clase, ¿sí? Ven que en las dos operaciones del plazo fijo lo que estamos buscando es ese valor de equilibrio, ¿sí? Que es el valor presente, ¿sí? De ese plazo fijo, y siempre en función de la tasa vigente, o sea, la que rige hoy, ¿sí? Que puede ser la misma o no que la tasa pactada, pero es la tasa que rige hoy la que nos va a permitir calcular los valores, ¿sí? El valor financiero de la fecha de ese valor futuro de ese monto. Profe, y en estos ejercicios ¿se puede usar la capitalización, o sea, que te da el enunciado, o es mejor la diaria, digamos? No cambiarían nada, ¿no? El resultado. No cambien nada, hagan el cálculo y le va a dar el mismo valor. ¿Pero qué se usa la diaria? ¿Tipo es más fácil o cuál es? Normalmente no se van a equivocar, es lo que decimos, ¿sí? Pero cuando saben ustedes cómo es el trabajo de la tasa, tienen que llegar al mismo valor, de una o de otra manera, ¿sí? Justamente, probablemente está dado cuando se plantea un plazo fijo, la tasa está en función de ese plazo, ¿sí? Como es el enunciado este, que era un plazo de 120 días y la tasa una TNA para capitalización cuatrimestral. Es justo la tasa para ese plazo de los 120 días, ¿sí? En realidad, si ustedes analizan este procedimiento de buscar la tasa diaria, en el camino que hemos determinado, la tasa efectiva anual. La primera transformación nos dio la tasa efectiva anual, ¿sí? Y nos dio una tasa efectiva anual, no lo comparto, pero ustedes ya lo vieron, de esa tasa pactada, TNA 0.39, nos dio una TEA de 0.44. ¿Sí? Y ahora tenemos una TEA de 0.37, una tasa vigente. ¿Qué decimos de la tasa? La tasa
en la fórmula, en el gráfico, es lo que nos da la tendencia. Y si nosotros tenemos una tasa pactada que nos marca una tendencia de 0,44, o sea, tiene un crecimiento con una pendiente, y luego tengo una tasa vigente que tiene un menor crecimiento, porque en vez de 0,44 es 0,37, o sea, crece más lentamente, no tiene tanta pendiente, evidentemente que vamos a estar por encima de la curva, ¿sí? Que es lo que en definitiva hemos determinado. Perdón, a ver si comparto. Hemos dicho que si esta tasa, al transformarla, esta TNA para capitalización cuatrimestral, nos dio una efectiva de 0,44 y ahora la tasa vigente es 0,37, evidentemente el punto, el valor de equilibrio, ese punto que vemos va a estar por encima de la curva de capitalización, porque teniendo ahora una menor tasa, necesitamos un mayor capital para poder hacer una capitalización con esa pendiente que es menos empinada que la tasa pactada original. ¿Sí? Bien, todos registraron la asistencia, que estoy viendo que algunos recién están registrando la asistencia, porque ya se nos va a terminar la clase, tenemos que darla unos minutos antes. Así registramos. Muy bien. Eso sería todo por hoy. Todavía veo que algunos están acordándose de registrar la asistencia. Bueno, pueden retirarse nomás. Muchas gracias por estar, por la participación. Y nos veremos la próxima clase el jueves. Hasta luego, profe. Luego, profe, gracias.